Buenas noches con todos. Hoy estamos reunidos para debatir sobre un tema fundamental en el estudio del derecho romano, la importancia de las personas en un sistema jurídico. Este debate contará con cada participación. Podemos decir que el estudio de las personas del derecho romano es crucial porque nos permite comprender cómo se estructuraba la sociedad romana y cómo se evolucionaron los conceptos jurídicos que hoy influyen en nuestros sistemas legales. Desde la distinción entre los ciudadanos y no ciudadanos hasta la capacidad jurídica y la esclavitud, el derecho romano sentó las bases del derecho civil moderno. Cada participante tendrá un rol específico que deberá argumentar su postura, basándose en sus fuentes, ejemplos históricos. Sin más preámbulos, damos. Definiciones y clasificaciones de las personas en el derecho romano. En el derecho romano, personas se refieren a los sujetos de derechos, aquellos que podían tener derechos y obligaciones. Estas personas se clasificaban en dos categorías principales. Personas físicas, individuos humanos con capacidad de ser sujeto de derechos. Su clasificación dependía de factores como la libertad y ciudadanos que pertenecían a una familia, lo que afectaba a su capacidad jurídica. Personas jurídicas, entidades colectivas con ciudades o asociaciones que también podían tener derechos y obligaciones como adquirir propiedad y celebrar contratos aunque no tenían existencia física. Dentro de las personas físicas se distinguen entre libres y esclavos. Los libres gozaban de plena capacidad jurídica, mientras que los esclavos eran considerados propiedades. Ciudadanos romanos y no ciudadanos. Los ciudadanos disfrutaban de más derechos como la protección jurídica y el derecho al voto, mientras que los no ciudadanos tenían derechos limitados. En resumen, la clasificación de las personas en el derecho romano se basa en un estatus social, libertad y ciudadanía, lo que influía en su capacidad de actuar legalmente. Gracias. El estatus en Roma se refería a la condición jurídica de una persona, determinando sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad. No eran simplemente una cuestión de riesgo o prestigio social, sino una categoría legal que definía la posición de un individuo en la estructura social romana. Este estatus se dividía en tres categorías principales: el status libertatis, el status civitatis y el status familiaris. El status libertatis se distinguía dentro de la persona libres y esclavos. Los libres poseían derechos fundamentales como la propiedad, la capacidad de contraer matrimonios y la posibilidad de participar en la vida política. Los esclavos, por lo contrario, eran considerados propiedades de sus amos, careciendo los derechos fundamentales y estando sujetos a la voluntad de los dueños. El status civilitatis se refería a la pertenencia de la comunidad política romana. Los ciudadanos romanos disfrutaban de los derechos políticos más amplios, incluyendo el derecho a votar, a ser elegido para cargos políticos, a la protección de leyes romanas. Los latinos tenían una condición intermedia, con algunos derechos, pero sin la plena ciudadanía. Los peregrinos, por lo último, eran extranjeros que residían en Roma, pero carecían de los derechos políticos. El estatus familiar se centraba en el estatus familiar en Roma y la posición de cada miembro dentro de ello. Las partes familiares eran la cabeza de la familia, un hombre libre que ejercía la autoridad sobre todos los miembros de su familia, incluyendo esposa, hijo, esclavo y otros dependientes de ellos. Los alianis iuris, por otro lado, eran aquellos que estaban bajo la potestad de los pater familiares. Gracias. La diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar radica en que la capacidad jurídica es inherente a toda persona desde su nacimiento, permitiéndole ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de obrar es la facultad de ejercer esos derechos y cumplir obligaciones de manera autónoma. Aunque todos tienen capacidad jurídica, la capacidad de obrar no es igual para todos, ya que puede verse limitada por ciertos factores que impiden a una persona actuar legalmente por sí misma. Uno de los principales factores que la restringen es la edad, porque un menor, aunque tenga derechos, necesita la autorización de sus representantes para realizar actos legales como un contrato. En el pasado,
El género también fue una limitación, ya que las mujeres no podían administrar sus bienes sin el permiso de un hombre. En algunos contextos, la religión ha impuesto restricciones en derechos como el matrimonio o la herencia, afectando la capacidad de decisión de ciertos grupos. Además, las condenas penales pueden restringir derechos como votar o ejercer cargos políticos. Esto demuestra que, aunque la capacidad jurídica es universal, la capacidad de obrar depende de las circunstancias de cada persona. En muchos casos, estas limitaciones buscan proteger a quienes no pueden tomar decisiones por sí solos, pero en otros puede convertirse en barreras que restringen injustamente los derechos. Muchas gracias. Las fuentes del derecho romano desempeñaban un papel fundamental en la regulación de las personas, ya que establecían las normas que determinaban los derechos, obligaciones y el estatus legal de los individuos dentro de la sociedad romana. Las principales fuentes fueron ius civile. Este era el derecho aplicado a los ciudadanos romanos y regulaba las relaciones personales y patrimoniales dentro de Roma. Definía derechos como la capacidad de ser propietario, contratar y ejercer ciertos derechos políticos, otorgando una base jurídica a las personas libres y con ciudadanía romana. Ius gentium. Este derecho se aplicaba a los extranjeros y regulaba las relaciones entre romanos y no romanos. Aunque los extranjeros no gozaban de todos los derechos de los ciudadanos romanos, el ius gentium les otorgaba ciertas protecciones y les permitía participar en el comercio y otros aspectos de la vida jurídica romana, siempre en términos más limitados. Constituciones imperiales y edicto de los pretores. Las constituciones imperiales eran normas dictadas por el emperador, que abarcaban una amplia gama de temas, incluidas las relaciones personales y el estatus de las personas. Por su parte, los edictos de los pretores eran disposiciones emitidas por los magistrados que regulaban los procedimientos judiciales y podían intervenir en la organización de los derechos de las personas, sobre todo en cuanto a la protección de sus intereses y derechos. Gracias. Trascendencia del sistema romano en el derecho actual. El sistema jurídico romano sentó las bases del derecho moderno y su influencia. Sigue vigente en conceptos fundamentales como persona, ciudadanía y capacidad. En el derecho actual, el concepto de persona distingue entre personas naturales y jurídicas, una clasificación que proviene del derecho romano. La ciudadanía, que en Roma otorgaba derechos y deberes, hoy sigue siendo clave para determinar quién puede votar, ocupar cargos públicos o acceder a ciertos beneficios. La capacidad jurídica, es decir, la aptitud para adquirir derechos y obligaciones, también se basa en principios romanos. Por ejemplo, en el Código Civil del Ecuador, la capacidad divide en capacidad de goce, tener derechos, y capacidad de ejercicio, ejercerlos por sí mismo. Lo que se recuerda la distinción romana entre personas sui iuris y alieni iuris. Estos conceptos demuestran que la herencia romana sigue estructurando nuestros sistemas legales hasta hoy. Gracias. Bueno, en resumen, hemos discutido la clasificación de las personas en el derecho romano, destacando las categorías de personas físicas y jurídicas, y cómo los factores como la libertad ciudadana y el estatus social influían en sus derechos y obligaciones. Además, hemos analizado que las principales fuentes del derecho romano son las que regulan a las personas, vienen siendo el ius civilis, y las constituciones imperiales y los edictos de los pretores, cada una jugando un papel crucial en la organización jurídica de la sociedad romana. Esos conceptos, más que todo, siguen siendo relevantes en la actualidad, ya que muchos principios del derecho romano han influido en la estructura del derecho moderno, especialmente en términos de clasificación de personas y capacidad jurídica. En la distinción entre derechos de ciudadanos y no ciudadanos, así como el reconocimiento de entidades colectivas que siguen vigentes en muchos sistemas jurídicos contemporáneos. Muchas gracias.